Hola a todos, estamos en este espacio nuevamente de Latam Work, consultoría en reclutamiento y selección y desarrollo organizacional, y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a Juan Pablo Cartes, psicólogo organizacional y también magíster en gestión de personas. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti por esta invitación, porque hayas aceptado, y el tema que vamos a tratar hoy día es dar a conocer un poquitito un concepto que es la gestión del cambio, un concepto que se utiliza más o menos a menudo y basado sobre todo en la palabra cambio, que ya sabemos por muchas vertientes o muchas disciplinas que el cambio es algo acelerado, que si no lo tomas te puedes desaparecer como organización, que es necesario adaptarse, que es muy importante contar con la colaboración de las personas. Y en ese sentido, Juan Pablo, te queremos preguntar, dentro de las experiencias que has tenido tú, ¿qué es para ti la gestión del cambio? ¿Cuáles son los beneficios? Y más adelante, si nos puedes contar también cómo operacionalizarlo o cómo apoyar un proceso de cambio. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Respecto de gestión del cambio, tendríamos que decir que en estricto rigor se trata de una metodología que lo que viene a hacer es hacerse cargo de las resistencias que emergen cuando una organización atraviesa un proceso de cambio, ¿sí? Como tú bien lo dijiste, en mercados altamente competitivos, en economías abiertas como la nuestra, en contextos donde en estricto rigor las organizaciones tienen que estar adaptándose constantemente a un ambiente dinámico, poco predecible, las organizaciones deben definir estrategias que le permitan adaptarse a ese espacio. Y claro, existen ejemplos claros de organizaciones que no han logrado hacerlo y que, habiendo sido líderes, por ejemplo, de ciertos mercados, eventualmente han quedado en el pasado, precisamente por no comprender la celeridad o la velocidad del cambio. Y en esos términos el cambio puede estar vinculado, como decíamos, a elementos económicos, efectivamente, elementos legales, por ejemplo lo que nos sucede hoy día, asociado a contingencia social, dinámicas políticas, etc. Entonces no existen organizaciones que puedan predefinir su historia hacia adelante con certidumbre absoluta. Por el contrario, por lo tanto tienen que estar preparadas para eventualmente vivir estos procesos. Y las organizaciones más inteligentes, sean privadas o públicas, diseñan sus procesos de cambio. O sea, más que adaptarse reactivamente, propician una estrategia lo más proactiva posible para alcanzar nuevos estados, haciendo un análisis del estado actual y de las fortalezas y las debilidades que éste tiene. Entonces, en esos términos, la gestión del cambio en realidad es una metodología estratégica que nace como modelo de una propuesta que en realidad no es tan innovadora, de hecho tiene como 80 años. Kurt Lewin generó una metodología y sobre la base de esa metodología se han desarrollado un sinnúmero de diferentes modelos que en realidad respetan esa metodología y que lo que plantean es cómo es que una organización se prepara para enfrentar un proceso que va a generar resistencias, sin duda, y que sobre la base de esas resistencias podría eventualmente generar un impacto tal en la organización que, pese a que la organización y su dirección comprenda que lo que tienen que hacer es pasar por ese proceso de cambio, aún así la organización y sus resistencias pudieran limitar que eso pase, ¿sí? Así hay historias muy significativas, por ejemplo, organizaciones del Estado que han invertido en procesos de cambio tecnológico y inversiones millonarias que nos cuestan a todos dinero. Y eventualmente estas mismas organizaciones, porque no han gestionado esos procesos de cambio con los trabajadores, han terminado generando, por ejemplo, dobles procesos donde estas inversiones tecnológicas casi no se usan, o si se usan en paralelo de las herramientas que eran mucho más precarias que se utilizaban antes. Entonces, lejos de generar una eficiencia, por ejemplo, lo que terminan generando es un sobrecosto o un doble trabajo. Y eso en el mejor de los casos. En otros casos, en estricto rigor, inversiones que se han perdido.
¿sí? Entonces, la comprensión fundamental del modelo de gestión del cambio da cuenta de que las personas tienen la capacidad, las personas que constituyen la organización, la premisa fundamental es que las personas son el elemento clave del éxito de un proceso organizacional, podrían eventualmente resistirse de manera tal, boicotear directa o indirectamente, explícita o implícitamente ese proceso de cambio, y a partir de eso, en estricto rigor, no permitir que la organización alcance el estado que ha definido. Por lo tanto, hoy por hoy una organización no podría pensarse a sí misma sin una comprensión de gestión de cambio. Tendría que instalarlo dentro, casi podríamos decir, de su ADN de gestión de personas, ¿sí? Y si es que lo que estamos hablando guarda relación con el mundo de las resistencias y que tiene una dimensión súper emocional, obviamente cognitiva también, pero de carácter emocional importantemente, la premisa fundamental acá es que las personas, si no tienen la información de lo que va a pasar, pueden eventualmente generarla ellos mismos, digamos, desde una creación, así muy creativamente. Pueden emerger rumores que pueden atentar contra el proceso también, o eventualmente pueden aparecer procesos explícitos de boicot en ese proceso de implementación. Por lo tanto, las organizaciones deben definir y tomar activamente procesos de sensibilización iniciales, por ejemplo, donde se les entregue a los colaboradores la mayor cantidad de información posible, se haga predecible lo que va a ocurrir, ¿sí? Que el trabajador sepa, por duro que sea el proceso de cambio, eventualmente el proceso de cambio puede ser un ejercicio de desvinculación, por ejemplo, a partir de una fusión de dos organizaciones grandes. Pero si los trabajadores, la premisa es que si los trabajadores saben lo que va a pasar, ¿sí? Tienen elementos de control o son eventualmente predecibles los hechos que van a ocurrir, a partir de eso el trabajador puede sumarse al proceso de cambio. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos llevar esto a la práctica? Muchas personas este concepto lo tienen como muy amplio, dado que todo cambia y siempre hay cambios, les queda como el concepto muy abstracto. ¿Cómo es que se puede vivir en lo más práctico, lo más visible, un proceso de cambio planeado o de acompañamiento en cambios? Súper buena pregunta. Mira, la metodología es una metodología que, si tú piensas en un proyecto, el que fuera, tecnológico, cultural, legal, la implementación de un cambio tiene fases, ¿cierto? Hay un momento inicial que guarda relación, por ejemplo, con ciertos entrenamientos de corte técnico, dependiendo de la temática del cambio, ¿sí? Lo que hace esta metodología es ponerse como una Gantt que podríamos decir va en paralelo o encubierta de la Gantt del proyecto, ¿sí? Y entonces lo que hace es, a través de procesos comunicacionales primero, de formación, en algunos casos de evaluación de capacidades también, define la manera en que este proceso de cambio y su curva que instala la resistencia como un elemento inicial eventualmente sea transitado de la manera más amigable posible. Pero esto es como, nosotros tenemos un objetivo esperado y estamos partiendo de un momento inicial. El modelo presupone que dentro de este proceso, mientras más cercanos estemos de instalar el nuevo estado, eventualmente el cambio podría romperse, podría caerse. Esto es como, siempre bromeamos con esto en consultoría, es como ir al gimnasio, ¿sí? Entonces tú, vas los primeros días, estás haciendo dieta y no sé qué más, y eventualmente si no te sumas como en un hábito a esta nueva actividad, a nosotros nos viene bien esto del gimnasio, eventualmente puede haber un rebote, ¿sí? Y podemos volver a un momento anterior, incluso más crónico y de peor calidad que el momento inicial, ¿sí? Entonces, esta curva de proceso considera la posibilidad de que hay un momento que va a ser bien oscuro, no va a ser tan amigable, donde van a emerger las peores caras de los diferentes actores. Por eso hay que planificarlo con antelación. Y en lo concreto, si tú me preguntas, por ejemplo, en un proceso de implementación de un modelo de excelencia operacional en una planta productiva,
Ok, ese proceso tiene hitos formales técnicos, ¿cierto? Lo que nosotros habitualmente hacemos ahí es identificar algunos actores que pudieran liderar este proceso de cambio, ¿sí? Estas identificaciones en ocasiones guardan relación con la estructura de la organización y en otras ocasiones con evaluaciones vinculadas a identificar si la persona está en condición de liderar procesos de cambio, ¿sí? Ahí en ocasiones se hacen ninebox y estos ninebox tienen dos ejes donde uno guarda relación con la apertura o la capacidad para liderar procesos de cambio y la otra guarda relación con dependiendo, porque el ninebox es diverso, pero es apertura al cambio y capacidad de liderar en ocasiones. Y a partir de eso, esta evaluación te permite identificar quiénes están en condición de liderar, quiénes son personas que eventualmente van a ser buenos facilitadores de información, pero no pueden liderar, quiénes van a ser eventualmente seguidores. Y entonces identificamos a estos actores y los denominamos como agentes. Ellos van a ser aquellos que lideren el proceso. Y a estas personas hay que entregarles ciertas herramientas. Entonces luego de esta evaluación vienen procesos de formación, ¿sí? Que guardan relación con la entrega de estas herramientas. Y también en paralelo siempre hay un plan comunicacional que, como decíamos, que le entrega mucha información a quienes van a vivir este proceso de cambio, ¿sí? El cambio se está instalando, van ocurriendo cosas, hitos concretos, ¿sí? Y luego de estos hitos concretos tiene que haber un proceso de seguimiento, porque de lo contrario lo que puede pasar es lo que decíamos, eventualmente se instaló esta nueva práctica, pero no se predefinió un hito de control posterior que nos permita eventualmente generar un cambio de timón o reforzar ciertas cosas, ¿sí? En ocasiones las organizaciones, por diferentes definiciones, políticas internas, estructuras, poder de los diferentes actores que las constituyen, tienen que trabajar con algunas personas que quizás no están tan capacitadas, pero que sí, por diferentes razones, como decimos, tienen que jugar este rol de liderazgo. Entonces, parte de la metodología supone acompañar a esas personas. Y ahí estamos hablando de programas de acompañamiento individual, de coaching, de alineamiento estratégico, donde eventualmente estas personas puedan generar su mejor desempeño posible en el liderazgo de un proceso de cambio, al margen de que entendamos que no son los más capacitados. Otro actor que es súper importante es el que denominamos facilitador. Y el facilitador del cambio es un actor que eventualmente es como una suerte de caja de resonancia, que entrega información, es como da la buena nueva, digo, de lo que viene, pero no es un actor que lidere el proceso. Es un actor que si en la planta, por ejemplo, alguien pregunta respecto de lo que se está implementando, va a hablar bien del proceso, va a tener información, va a poder decir, mira, esto es para mejor, esto nos va a ayudar. Y de alguna manera preparas emocionalmente que lo que se instale sea positivo y no resistivo, ¿sí? Esa es la idea. Súper. Y en términos de los principales interesados del cambio, Sí. que podrían ser varios, pero principalmente los que dan el puntapié inicial, los que en el fondo acuden a una consultoría de este tipo, ¿cuáles crees tú que son sus mayores desafíos o sus preocupaciones? Y cómo en el fondo un proceso planeado de cambio los podría ayudar o los podría facilitar a esto que buscan y que tiene estas dificultades. Sí. Bueno, todo proceso de cambio en una organización estructurada, jerarquizada, tradicional, requiere una suerte de sponsor, una suerte de máxima autoridad que le ponga la cara al proceso de cambio y que lo defienda. Habitualmente esperamos que sea o el gerente general o un gerente de área con bastante poder, o eventualmente el directorio también. Obviamente, si el proceso de cambio es planificado y es una organización de estas características, ellos son los más interesados en que esto ocurra y ocurra en tiempo y forma como se diseñó. Pero claro, existen un sinnúmero de desafíos. Por ejemplo, una variable muy importante guarda relación con la elección de este sponsor. Este sponsor tiene que ser creíble, tiene que tener espalda suficiente como para decir que este proyecto que se inició va a terminar. En las organizaciones, a partir de los cambios también, muchas veces pasa que se inician proyectos y por diferentes razones esos proyectos mueren en el camino o quedan congelados. Si eso pasa mucho y este actor fue representante de esos hitos previos, es una persona que no es tan creíble respecto de informar que se viene un proceso de cambio. Por lo tanto, la elección es estratégica.
acompañar a esa persona con la mayor cantidad de herramientas comunicacionales, dar cuenta de hitos de logro, por ejemplo. O sea, no solamente es decirle a los colaboradores en general esto es lo que se viene, sino que cada vez que vayamos avanzando en una etapa, comunicarlo, hacer mucha difusión. Okay, ¿se acuerdan que dijimos que en 3 meses más vamos a tener instalado esta metodología y que dijimos que la primera etapa era en un mes? Ok, se cumplió el mes, la cumplimos, ok, hacemos casi una fiesta de que se cumplió ese hito. ¿Okay? Un rito en el fondo. Exactamente. Un rito que genere un hito emotivo que el resto de la organización pueda recordar en el proceso. Pero que es tan crítico que cada vez que avanza un paso es muy delicado y es muy peligroso no retroceder, digamos, tener el cuidado de que así finalmente ocurran las cosas, como se diseñó inicialmente. Entonces, nada, respondiendo a tu pregunta, habitualmente son las máximas autoridades, los más interesados. En ocasiones podrían hacer de algunos actores técnicos que están instalando una nueva metodología, una nueva ley o algo por el estilo, pero de todas formas esas personas no van a poder hacerlo si es que no tienen este respaldo organizacional que decíamos. ¿Sí? Y lo delicado del sponsor también es que si el proceso no concluye como se diseñó inicialmente, es altamente probable que ese sponsor pierda credibilidad para el futuro. Entonces, por eso es muy importante que si se va a iniciar un proceso exista un compromiso organizacional real, porque si no, lo que termina comunicando la organización es como el cuento de Pedrito y el Lobo, cuando se viene algo que no pasa. Y entonces, ante una nueva implementación en el futuro, las resistencias van a ser mucho más fuertes, o eventualmente va a existir una suerte como de desesperanza aprendida. O sea, ¿qué importa si me esfuerzo, aprendo esta nueva metodología o tengo mi mejor disposición para cambiar lo que veníamos haciendo, si en realidad no va a pasar nada? ¿Sí? Entonces, la organización constantemente le está comunicando cosas a los colaboradores. Y esa comunicación tiene que ser seria, tiene que ser de calidad, tiene que ser oportuna y tiene que entregarle herramientas para que lo que se venga, sea agradable o desagradable, eventualmente ellos lo puedan manejar con la mayor certeza posible. Súper. ¿Dónde se puede aprender esto? Por ejemplo, muchas personas que trabajan en áreas de gestión de personas que les interesa, o a lo mejor gerentes, o a lo mejor directores, o a lo mejor personas que trabajan en organizaciones públicas que están en cargos de mayor influencia. ¿Dónde es que podrían adquirir ciertos conocimientos o al menos alguna guía de cómo enfrentar cambios? Bueno, existen súper buenos textos. Me acuerdo uno de Zimmerman, es el autor. Se llama Gestión de Cambio Planificado, de hecho. Así, si tú quieres hacerlo de manera autodidacta. Es muy bueno. Es muy bueno porque hace una revisión de las exigencias de las organizaciones en el contexto actual. Y desde ahí, en el fondo, la propuesta es una propuesta súper asible, ¿cachai? Súper concreta, pero te da bastante información teórica previa. Y si en el fondo lo quieres estudiar en un programa de formación, yo diría que las organizaciones, las instituciones, como que lo insinúan, lo tocan, lo hablan, pero no lo profundizan mucho. Yo tengo la sensación de que es como más un conocimiento consultor que en el fondo, a partir de lo teórico, se ha ido implementando y, comillas, masificando. Las organizaciones del Estado hoy día, cuando licitan en términos generales, procesos de transformación tecnológica, solicitan que sea con gestión del cambio, como una patita, que quizás no lo tengan tan claro que lo que es, pero la propuesta o la comprensión es que esto va a asegurar que lo que implementan en realidad va a pasar. ¿Sí? Pero nada, respondiendo, puede ser autodidacta, hay una insinuación en contextos de formación formal, pero no hay un desarrollo profundo. Y hay un conocimiento consultor. Y el mundo informático, curiosamente, es bien desarrollado a este nivel. Uno podría pensar que quizás no, porque por una comprensión como mucho más orientada al software, propiamente tal, exactamente. Pero no, sabes que es bien desarrollado. Y tiene que ver con una variable económica. Y en el fondo es lo que conversábamos al comienzo. Esto es como de aseverar o asegurarnos que aquello en lo que invertimos ocurra.
¿sí? De ahí que quizás que no le tienen tanto cariño, no entienden en el fondo como esta dimensión más humana y demás, pero saben que les va a servir para que esa inversión ocurra en la práctica. Súper. Y finalmente, ¿qué tips serían como los más importantes para tener en cuenta frente a un proceso de cambio que se le quiera acompañar de manera planeada? Uh-huh. Como tú lo planteas precisamente, ojalá sea proactivo y no reactivo, digamos. Ojalá sea un proceso de... Claro, porque uno dice de cambio planificado porque la metodología sí lo define, pero en ocasiones es como de cambio planificado en la reacción, digamos. O sea, más que yo diseñé que ocurriera. Okay. Estoy respondiendo. Ojalá que sea eso, primero planificado. Que yo decida lo que está ocurriendo a nivel organizacional. Luego, lo que decíamos, tener un sponsor que en realidad asegure que lo que comunicamos originalmente realmente pase, ¿sí? Como alguien que nos firme y nos respalde el proyecto, la ocurrencia del proyecto. Luego de eso, identificación muy clara de quiénes van a liderar el proceso. Organizaciones, hay algunas que definen comités de gestión del cambio. Sobre la base de eso, ese comité sesiona hasta que el proyecto ocurre, ¿sí? Hay unas metodologías que son más emergentes y más constructivistas y no definen tan directivamente quiénes son los que lo lideran, pero eventualmente igual tiene que haber alguien explícitamente vinculado al liderazgo del proyecto. Y luego la difusión de quiénes son los actores que van a hacer información en el más 1-1, en el más boca a boca, y entregarle la mayor cantidad de información posible y herramientas posibles a esos actores para que aquello que se ofertó realmente ocurra. Excelente. Bueno, con esto, Juan Pablo, te queremos agradecer. Dejamos invitados también a todos para que sigan nuestros videos de este espacio de Latam Work, consultoría en reclutamiento y selección y desarrollo organizacional. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por haber aceptado esta invitación y nos vemos en un nuevo video. Juan Pablo, y además de agradecerte por haber aceptado esta invitación, te tenemos este regalo que es de ChartSpring, que es una plataforma de automatización de marketing y ventas que consiste en un lápiz para que maniobres ahí tu celular touch y una polla celular. Muchas gracias. No, gracias a ti por haber venido. Oye, y te agradecemos mucho todo tu tiempo. Súper, muchas gracias.